Buenos días. Les presento aquí la cápsula de la experiencia que vamos a hacer con Arduino. La idea de esta cápsula es que ustedes la vean, la estudien y además aprovechen el material que yo les voy a subir, o les he subido, perdón. O sea, no solamente les voy a subir, sino también les he subido en relación al tema. Hay algunos apuntes que no son de mi autoría, pero que yo los he revisado y pueden ser un buen complemento. Em, vamos a partir entonces con esta cápsula. Eh, de partida, ¿cuáles son los objetivos de esta experiencia? ¿Ya? Los objetivos de esta experiencia es conocer la plataforma Arduino. ¿Qué es lo que es la plataforma Arduino? La instalación del IDE. ¿Ah? Bueno, eso es más que nada de dónde bajarla, ¿ya? Eso es público, es gratis, ¿ya? No es una plataforma o el IDE no es un software de pago, ¿ya? Es libre. Y una vez conocí esta plataforma y los elementos básicos para poder trabajar con Arduino, vamos a proponer la realización de los proyectos del conversor BCD a segmento, el proyecto semáforo y el proyecto de generador de ondas cuadradas. O sea, en el fondo, más que proyectos, son ejercicios que hemos hecho en las experiencias anteriores, pero en base a PIC, ¿ya? Pero ahora las vamos a hacer en base a Arduino para que contrastemos las diferencias. Bueno, ¿qué es lo que es Arduino? Eh, a grosso modo, como dice ahí, es una plataforma de hardware, o sea, y de software, eh, como dije antes, libre, pero es una plataforma eh, que tiene, que tiene muchas aristas, es un sistema en realidad donde hay programadores, donde hay usuarios, ¿ya? Y los usuarios, como dice ahí, está pensado para no expertos en electrónica, ¿ah? Que puedan crear sus proyectos, ¿ah? Y aquí puede entrar cualquier persona que necesite resolver algún problema, pequeño problema de automatización, cualquier problema, ¿m? Que esté al alcance, por supuesto. Entonces, ustedes pueden ver que Arduino incluso hasta ha ingresado, digamos, o está presente en los colegios, en la educación media. Incluso yo he visto por ahí competencias que se hacen de este tipo de cosas, donde también participa gente de básico. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que yo puedo ver con Arduino, digamos, o abarcar? Cosas como robótica de control, porque claro, uno con Arduino puede controlar motores paso a paso, motores, por ejemplo, de corriente continua, control de velocidad, por ejemplo, con PWM, que lo vamos a ver ahora en esta cápsula, ¿cierto? Domótica, ¿ah? Domótica, por ejemplo, tiene que ver con el control inteligente de las casas, o sea, la casa inteligente. Y también tenemos algunas cosas como, por ejemplo, bueno, aquí no lo puse, pero la urbótica tiene que ver con la ciudad inteligente. ¿M? También en el arte, ¿ah? Por ejemplo, iluminación, qué sé yo, todas las cosas que se les pueda ocurrir a algún artista, por ejemplo, que quiera trabajar con Arduino para hacer efectos, etcétera, también podría hacerlo. Y como dije antes, en la educación, ¿ya? Eh, para, para meter a la gente en el área de la electrónica, de la informática, de las aplicaciones de tipo digital. Y claro, ahí están los colegios y universidades, como mencioné recién.
Bueno, Arduino nació en Italia. ¿Ah? No voy a entrar en más detalle en la historia de Arduino, pero la idea de Arduino justamente era, por decirlo de alguna manera, democratizar, ¿cierto?, el acceso a las tecnologías digitales. Y que no necesariamente las personas tuvieran que ser expertas, ¿ya?, en electrónica digital o especialistas profesionales, sino que cualquier persona podría, ¿cierto?, con un pequeño esfuerzo o estudio, ir metiéndose en estas plataformas que, por un lado, como ustedes pueden ver aquí, tiene un software que yo dije recién que es libre, que se puede bajar, que es el IDE, que es la plataforma donde uno puede hacer los sketches. Después vamos a ver de qué se trata. Los sketches son los programas. Y también hay tarjetas, ¿no? Como aquí, por ejemplo, se ve el Arduino Mega, aquí el Uno y muchos más. Y también hay librerías que las hacen desarrolladores, gente que trabaja más con en la parte informática, el software, y que son también programas de código abierto y de libre disponibilidad. Entonces aquí se muestra una suerte de escalera, donde claro, yo puedo empezar desde muy niño. Y no me refiero a muy niño solamente en términos etarios, sino que en términos de conocimiento y llegar tan arriba como yo quiero. Y trascender incluso a la misma plataforma o sistema Arduino. Entonces, ¿qué es Arduino? Bueno, Arduino no es un microprocesador porque dentro de un Arduino hay componentes, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en el curso hemos visto en los laboratorios el microcontrolador, ¿ya? Como un chip, nada más. En las últimas clases, ¿cierto? Vimos la diferencia entre un sistema microprocesador y un microcontrolador, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿es un procesador de señales digitales? Tampoco es eso. Es ¿cómo se llama? Existen estas famosas matrices o arrays, digamos, programables de campo, que son muy interesantes, están muy en boga hoy en día. Uno puede construir verdaderos sistemas, microprocesadores, microcontroladores, según la medida que uno necesite, pero tampoco es el caso. ¿Ah? Eso, tampoco es Arduino. Y es un microcontrolador, es mucho más que eso. O sea, es, pero eh, nosotros ya vimos lo que era un microcontrolador o un procesador. Todo eso está aquí, en estas pastillas, pero además tiene unidades de entrada y salida, pero no solamente las patitas como veíamos en el PIC, sino que hay una implementación para yo poder conectar eso. ¿Ya? Arduino, ¿cierto? Dado todo lo que he explicado, es un sistema embebido, es decir, eh, dado que uno no tiene acceso, por decir de alguna manera, directo al microcontrolador, sino que a través de una tarjeta electrónica que me facilita el acceso a los recursos que me proporciona este microcontrolador. Por ejemplo, están todos los pines, entre medio hay electrónica que me ayuda tanto a configurarlo, ¿cierto? Por ejemplo, la configuración de esto se hace a través del IDE y de una conexión entre el computador y el, la pastilla en este caso. Entonces, el ecosistema de Arduino, ¿cierto? Está compuesto, por ejemplo, como ya he indicado, con shields. Es un hardware que se va poniendo arriba de estas tarjetas en estos conectores. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un shield de Ethernet que me sirve para conectarme a una red de datos, ¿ya? Puedo poner acá un shield para poner, no sé, relés para tener conexiones, para activar, qué sé yo, válvulas, qué sé yo,
motores, luminarias, etcétera. ¿Mm? Entonces los chips son tarjetas que se van adicionando aquí y que le van dando mayor potencia a esta tarjeta, ¿m? A este hardware. También, como decía, eh, hay entornos de programación. Y ojo, son multiplataformas, es decir, algunos, yo puedo cargar esto sobre Windows, sobre Macs, ya, que son básicamente las dos grandes líneas de máquina que hay, y también sobre Linux, es decir, yo cargo Linux en un PC y sobre Linux puedo cargar Arduino, ¿cierto? Y puedo trabajar, ¿m? En una máquina Mac, en una máquina Windows, etcétera, ¿ya? Y es comunitario, por eso que yo hablaba de democrático, porque en el fondo no es que yo lo diga, sino que así es como es el análisis que se hace de estos sistemas, que son sistemas abiertos, ¿ya? Que es comunitario, donde todos tienen acceso a la información, ustedes tienen acceso digamos, a los circuitos del hardware, tienen acceso a los programas, digamos, ¿ya? Eso son todas cosas abiertas. Por eso se llama que es un sistema abierto. ¿Y qué es lo que es el IDE? ¿Cierto? Es un entorno de desarrollo integrado, ¿ya? Que en el fondo, así en términos prácticos, es un software que ustedes van a cargar en un computador, insisto, es libre, en el cual van a poder hacer sus desarrollos o sketch, ¿ya? O software o programas. Bueno, el IDE entonces, como les decía yo, permite escribir los sketches o los programas. Y después vamos a ver en qué consiste y cuáles son sus reglas. Em, el sketch, ¿cierto? Yo lo escribo en el IDE, ¿no? Porque tiene digamos, una instancia donde yo puedo editar. Y una vez que yo he editado, he escrito mi sketch en el IDE, ¿cierto? Yo después lo puedo compilar y descargar a un hardware. O sea, este vendría siendo como el proceso. Yo tengo una idea, ¿cierto? Em, Usando todas las facilidades que tiene de programación, yo hago los sketches o programas en el IDE, digamos, en esta plataforma de desarrollo, y enseguida yo lo compilo y lo descargo en mi tarjeta Arduino. Los componentes básicos para trabajar, un computador con software IDE Arduino gratis. Aquí tengo donde lo podemos bajar, ¿ya? Yo en este en link puedo bajar el software Arduino de manera gratuita en mi computador y puedo empezar a trabajar con él. Por otra parte, necesito un cable USB, ¿cierto? Para para conectar el PC con la placa Arduino. Y este conector, ¿cierto? Me sirve primero, para descargar el programa ya compilado y también me sirve para alimentar. Es decir, aquí, vamos a ver acá, a través de estos conectores USB, ya yo me conecto al computador, después lo vamos a mostrar. Yo puedo, una vez que hice mi programa en el IDE, ¿cierto? Compilarlo y bajarlo mediante este conector USB a la placa Arduino. Y puedo dejar la placa Arduino conectada al PC para que trabaje alimentada por el PC. Ahora, tiene distintas formas de alimentación también el Arduino que lo vamos a comentar más adelante. Bueno, entonces tenemos el IDE, tenemos el conector USB. Tenemos además, bueno, necesitamos una placa Arduino, por ejemplo, podemos tener una Arduino, una Mega, Leonardo, hay muchas. Y también un protoboard, ¿ya? Cables, jumper, perdón, y que me sirven para hacer los distintos prototipos. No necesariamente, o sea, cuando yo estoy haciendo prototipos necesito esto, pero después, cuando yo, por ejemplo, quiero usar el Arduino para una máquina ya desarrollada,
obviamente que eso se puede hacer con conectores, después soldados a una placa, no sé, lo que yo necesite. Y otras cosas que se necesitan son sensores, actuadores, cosas como LED, pulsadores, sensores, etcétera. Bueno, Arduino tiene toda una familia de sensores y actuadores. ¿M? Bueno, aquí se muestran algunas placas Arduino, ¿ya? Que pertenecen a este, como digo, Arduino no es la placa, Arduino es todo el sistema, son las placas, el software, la comunidad de programadores, todo eso es Arduino como sistema. Pero Arduino, en términos de hardware, tiene, por ejemplo, está el Arduino Nano, el Mega, que lo he mencionado varias veces, el Leonardo, que lo mencioné recién, Arduino Uno, Arduino Yun, y hay muchos más. Lo que pasa es que yo aquí puse algunos nomás, ¿ya? Los más, digamos, eh, los que más se usan, ¿eh? Los más recurrentes. Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos a enfocar en el Arduino Uno. Lo mismo que pasaba con la familia PIC. Si yo aprendo a programar el PIC 16 F84, que es uno de los más pequeños, tampoco el más chico, ¿ah? Un término medio, yo puedo llegar a programar los gigantes, los más grandes, ¿ya? Incluso si entiendo la filosofía del PIC, yo puedo ir a otras familias de la microchip, ¿ya? Y incluso más, puedo después ir a otras marcas como Intel, Texas Instruments, etcétera, etcétera. O sea, no quedo amarrado a una marca si entiendo los conceptos. ¿M? Bueno, Arduino Uno, para entrar en detalle de qué se trata, Arduino Uno tiene desde la pin 0 hasta el pin 13 de entradas y salidas. Y estas entradas y salidas, como son digitales, pueden ser 5 o 0 horas, o sea, en este caso 1 o 0 horas. Tiene además el Arduino Uno un LED integrado, o sea, una pequeña LED en la plaquita conectado al pin 13 y sirve para hacer pruebas. Es famoso, por ejemplo, un sketch en Arduino que prende y apaga ese LED. ¿M? No sé si se llama Flash, una cosa así. También tiene pines analógicos, desde el pin A0 hasta el pin A5. Solo entrada. O sea, leen valores de 0 a 1023. O sea, esa es la definición que tiene ese conversor, porque aquí hay un conversor analógico a digital. ¿M? Entonces, ustedes podrán calcular acá de 0 a 1023, podrán calcular cuántos bits tiene ese conversor analógico digital. ¿M? Eso lo vimos en las primeras clases del RAM. Y tiene pines de alimentación de 5 volt, 3.3 volt y por supuesto la tierra a la que están referidas. Eh, Aquí tenemos el Arduino Uno como tarjeta, más en detalle. Y el corazón del Arduino Uno es el microcontrolador. Y es un microcontrolador igual que un PIC, por ejemplo, pero este es el Atmega 328P de Atmel. ¿M? Este es el micro en específico para esta tarjeta. A veces también ven en un formatito que es un chip cuadrado, así como una arañita. ¿Ah? Cambia el encapsulado nomás, pero es el mismo microcontrolador. ¿M? La gracia que tiene este modelo en particular, y esto es muy bonito, porque este se puede sacar este chip, incluso uno podría programarlo afuera. Bueno, aquí hay todo un tema en el sentido de que aquí adentro hay un software, ¿ya? Que permite la comunicación, aquí va la comunicación al PC, que permite, por ejemplo, que un programa que yo compilé en el IDE, yo lo baje por acá y se cargue. Pero aquí hay un programa que permite administrar esa descarga. ¿M? Y también permite ejecutar ese programa compilado. Pero si yo lo saco, yo podría perfectamente sacar este chip, utilizar toda esta tarjeta y yo hacer un programa en Assembler, tal como lo hacemos con el PIC. Pero para eso significa que yo tengo que entrar a conocer el programa en Assembler
del PIC. Fíjense el tema interesante acá. Nosotros sabemos programar en Assembler en el PIC, o sea, en el corazón del fierro. Esos son programas rapidísimos. En cambio aquí, nosotros fabricamos, digamos, sacrificamos un poquito la velocidad en miras de hacerlo más simple. Entonces, la programación que hacemos del Arduino es en alto nivel en el IDE, se baja por aquí a través de un software que tiene una especie de BIOS, ya podríamos llamarlo así, que permite bajar esos programas y correrlos, ¿ya? Pero los programas que yo bajo aquí son de alto nivel, se compilan y se corren acá en bajo nivel. Es muy interesante esto porque eso justamente es lo que hace asequible esta tecnología a gente que sabe menos. Nosotros sabemos más, pues. Podemos ir al corazón del micro. Si nosotros nos olvidamos de Arduino y usamos la tarjeta como tal, sacamos el chip, lo programamos de manera diferente y esto ya no es Arduino, es otra cosa. ¿M? Ese es un pequeño gran detalle. Entonces, ahí está la diferencia entre los profesionales y la gente que no es profesional. Nosotros somos profesionales en el área, ¿ya? Pero también hay que ser, digamos, eh, eh, razonable en el sentido de que muchas aplicaciones quizás las podemos resolver con Arduino sin necesidad de entrar en tanto detalle de programación, por ejemplo, a nivel de assembly, por decir algo. A veces no, po, a veces es necesario, ¿cierto? Ir más hacia la máquina, más hacia el assembler, porque necesitamos, no sé, más precisión, más velocidad, pero eso ya es otra cosa. Bueno, esta tarjetita tiene un reset, igual que el reset que hemos visto nosotros en el Arduino, e incluso actúa sobre este pin que está acá. Entonces, este reset yo adheito, ¿ah? Presiono esta tecla y mi máquina parte de nuevo. Yo he cargado un programa, de repente quiero que el programa empiece de nuevo, entonces reseteo el sistema, el micro en este caso, con este pequeño botoncito. Y también está disponible acá, o sea, este pin está disponible acá de tal manera que con un botón externo o a lo mejor un sensor, cualquier cosa que de acuerdo digamos, al proyecto que yo tenga, puedo resetearlo desde acá afuera. O sea, esto y esto es lo mismo. En cuanto a la alimentación, como dije, esta es la puerta USB y a través de la puerta USB yo puedo alimentar esta tarjeta, o sea, puedo obviar todas estas formas de alimentación, de proporcionar la alimentación a la placa, porque, por ejemplo, lo estoy alimentando a través del USB del computador. Ustedes saben que la USB no solamente lleva señales, sino que también lleva alimentación. En este caso son 5 volts DC con un máximo de 500 miliamperes, es lo que soporta la alimentación por este lado, lo cual me da 2,5 watts. Si todas las cargas que hay aquí, sensores, Dios, LED, lo que yo ponga, no supera esto, no hay problema. Después tenemos una posibilidad de usar una clavija de 2,1 milímetros, ¿ya? Para un adaptador de corriente alterna continua. O sea, yo pongo un transformador típico de corriente alterna continua, lo enchufo acá y máximo me tolera 20 volts DC, aquí en la entrada. Por otra parte, aquí también tenemos disponibles pines de alimentación. Por ejemplo, aquí la alimentación entre 6 y 20 volts, pero lo típico es 5, ¿ya? Recomendado entre 7 y 12. Aquí hay varias recomendaciones, pero es mejor guiarse por esto, porque esta, por ejemplo, es una alimentación de salida de 3,3 volts, ¿ya? Aquí hay una alimentación de salida de 5 volts. Pero este B sub N en específico, ¿ya? Todos estos voltajes están con respecto a tierra, que hay una tierra acá, una tierra acá y otra tierra acá. Pero yo puedo alimentar por aquí mi máquina. Y por aquí es donde se usan estos rangos de voltaje. Los recomendados son esos, pero lo ideal
es no excederse de estos márgenes y ojalá estar dentro de estos márgenes. ¿Para qué? Para unos reguladores que hay acá adentro puedan regular la tensión interna de la pastilla de tal manera de obtener estos 5 volts y estos 3,3 volts sin problema. Porque si esto es muy alto, ya este voltaje es cercano a 20, entonces la relación de este regulador, digamos, de voltaje va a ser más alta y esto va a tender a calentarse más. ¿Ya? Lo ideal es que la alimentación que hay acá esté en relación con las cargas que nosotros vamos a poner en las distintas patitas, tanto analógicas como digitales, y que la diferencia de tensión, porque al final todas las tensiones van a caer a 5 3, todas estas tensiones externas que yo estoy ingresando al sistema van a caer aquí a 5 volts. ¿Mm? Aquí están los pines digitales, que va desde de la pin 0 hasta el pin 13. Recuerden que habían 13, o sea, de cero, del pin 0 al pin 13, entradas y salidas digitales que yo las puedo definir igual que en el PIC de entrada y salida. ¿Ya? Aquí, de hecho, puse yo una nota, ¿cierto? Que esto es como usar el BCF y el BCF, o sea, bit set, ¿cierto? Y el bit clear del bit. ¿Mm? Después vamos a ver cómo funciona esto. Pero si ustedes se fijan, además de ser 0, 1, 2, 3 y todo el cuento, si ustedes se fijan aquí, estas patitas tienen como una doble función. Ahí lo vamos a ver luego. Bueno, el pin 13 en particular se conecta a un LED. O sea, este pin yo lo puedo sacar hacia afuera y alimentar un LED en un protoboard. Por ejemplo, saco un jumper, pongo el LED, de ahí la patita que va a tierra y esa la conecto aquí, por ejemplo. Pero yo me puedo ahorrar eso si quiero hacer una prueba con un LED porque en el pin 13 internamente hay conectado un LED chiquitito ahí. ¿Mm? Esta doble función que tienen los pines digitales, ¿cierto? También tienen unos pines de salida, pero son de salida en específico de conversores digital a analógico. ¿Se fijan? O sea, aquí hay salidas digitales, ¿cierto? Todas referidas a tierra, pero además, ¿cierto? Estas salidas, algunas, fíjense que son esas, que tienen, aquí son como una especie de sinusoide, esa, la 9, esa y esa, que son específicamente se pueden usar ya sea como digitales on-off o verdadero y falso, o como salida analógica, pero ojo, PWM, porque como vimos en la cátedra, están los conversores digitales analógicos proporcionales y estos PWM que trabajan con diferentes anchuras de pulso. Bueno, en la doble función, ¿cierto? Pin 0 y pin 1 digital está la puerta serial, o sea, aquí ustedes ven que tiene transmisión y recepción. ¿No? Como también vimos en la cátedra, cuando vimos las puertas seriales, vimos, por ejemplo, que estaban las famosas RC232 y la I cuadrado C, pero en este caso, esto está orientado a estas puertas seriales que conectan sistemas microprocesadores como sistema, ¿ya? Y usan interfaces. Aquí yo esto lo puedo llevar perfectamente a digamos, esto es parte de lo que podría ser una RC32 o si hago la conversión, digamos, de bus, porque esto sería, fíjense, tierra, o sea, transmisión con respecto a tierra, RX con respecto a tierra. Esto es un clásico. Yo juego, simplemente hago la conversión de voltaje nomás, pero lo sigo manteniendo con respecto a tierra y es una RS232, o sea, una interfaz desbalanceada. Pero yo puedo tomar esto y lo hago y le pongo un conversor de RS232 o de TTL a 485 y lo convierto en una interfaz balanceada. Pero este pin de transmisión y este pin de recepción de acá están directamente relacionados, ¿cierto? Con la UCB, o sea,
puerto que yo uso para comunicarme con el Arduino Uno para eh, bajar los programas que he hecho en el IDE, compilados y para que se corran acá, resulta que también las mismas transmisiones y recepción que hay acá también se reflejan acá. Entonces hay algunos Arduinos, como Mega por ejemplo, que tienen más de una puerta serial. Entonces normalmente uno tiene que tener harto cuidado para no entrar en conflicto cuando uno va a usar esta puerta serial en una aplicación. Cuando, por ejemplo, por un lado está conectando al computador y por otro lado quiere conectar otra cosa ahí. Entonces aquí uno tiene que decidir si va a trabajar con el computador o lo va a usar en una aplicación. Digo en simultáneo, porque uno puede cargar el programa, después desconecta el computador, energiza esto por otro lado y aquí ocupa la puerta serial. Ahora, si uno quiere hacer las dos cosas a la vez, tiene alguna conexión aquí con la puerta serial y el computador y alguna aplicación, y por otro lado, esta tarjeta también se comunica con otro computador u otro Arduino a través de la puerta serial, entonces ahí conviene, por ejemplo, usar un Mega que tiene más puertas seriales, entonces usa una para el computador, otra para conectarse con otro Arduino, etcétera. Aquí, por ejemplo, están las entradas analógicas, ¿ya? Este es el conversor que veíamos que tenía 1024 niveles, ¿no? Y para que ustedes calculen de cuántos bits sería ese conversor analógico digital. Entonces, aquí tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Conversores análogo digital. Aquí, por ejemplo, tenemos una referencia de valores análogos y que tienen que ver con los conversores, ¿cierto? Análogo digital que tenemos acá. Entonces aquí uno, en el fondo, el voltaje de referencia análogo está relacionado con el full escala, digamos. ¿Ya? Entonces, y el conversor análogo digital de estos, que son 6, digamos, de Arduino, tiene 10 bits y trabaja a 1023 niveles. No está mal, digamos. Bastante bueno. También en Arduino podemos trabajar con la puerta serial y cuadrado C, que normalmente se ocupa para interconectar eh, sensores, actuadores. Por ejemplo, hay un sensor que mide temperatura y humedad relativa, por ejemplo, que es un pequeño sensor que se comunica con Arduino a través de esta interfaz y cuadrado C. ¿Ya? También en la interfaz y cuadrado C se llama ToWires porque está en base a dos hilos. Por ejemplo, así es la conexión y cuadrado C, ¿ya? Donde a través de estos dos hilos, ¿cierto? Lo único que yo necesito es un pull-up ABCC y voy conectando todos los esclavos, digamos, ¿ya? Todos los sensores. En el fondo, el cuadrado C es un tipo de interfaz serial que me permite hacer conexiones entre chips generalmente, entre circuitos integrados. Es distinta a esta que vimos recién de la serial. Esta también es serial, pero son con propósitos distintos. Y generalmente aquí existe el concepto de maestro esclavo. ¿M? Eh, Esta es otro tipo de interfaz que es la SPI y que se ocupa en estas líneas que yo les indico acá. Esta es más complicada porque resulta que esta demanda más líneas de parte del, del Arduino. Fíjense que esta solamente demanda dos, en cambio esta otra demanda mucho más líneas, no solamente la línea del clock en este caso, ¿ah? Y de transmisión y recepción de datos, sino que también de selección de cada uno de estos periféricos. Y en este caso, bueno, como su nombre también lo dice interfase de periféricos seriales, digamos. De hecho, aquí está la comunicación, ¿cierto? Eh, o sea, si ustedes se fijan aquí hay dos líneas, ¿ya? Una de entrada y otra de salida de datos.
y el clock que sincroniza estas máquinas con él. Eh, Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la gracia de una y otra, no? ¿Ya? Podemos comparar y cuadrado C versus SPI. Ambas son seriales. Ambas manejan el concepto maestro-esclavo. Hasta ahí ni una diferencia. Ahora, y cuadrado C, y eso salta a la vista, ocupa menos pines que la SPI, pero es más lento. SPI, por otro lado, ustedes ven, ocupa más pines, pero es más rápido y consume menos energía. Entonces, uno, de acuerdo a las necesidades, a lo que uno necesite, verá si ocupa esta o esta otra. ¿Mm? Eso ya va a depender exclusivamente de las necesidades, ¿cierto?, que tengamos en nuestro proyecto. Bueno, el software y de Arduino y placa de Arduino uno, que es lo que nosotros vamos a ocupar en este laboratorio, ¿cierto? Hay que descargar, ¿cierto?, el IDE de Arduino, instalarlo, abrir el programa, que también lo vamos a hacer en la experiencia práctica. Yo les recomiendo que ustedes lleven en su computador cargado el IDE ese día, de tal manera que ahorremos esa instancia. Hay que conectar la placa Arduino uno por USB al PC para que podamos bajar los programas que vamos a hacer. Ahí hay que configurar, digamos, por qué placa USB vamos a salir, qué Arduino vamos a trabajar. Eso lo vamos a ver directamente en el IDE en el momento. Ustedes también pueden ver en internet, hay muchos tutoriales para aprender a usar eso. No es nada del otro mundo. O sea, entrar en un entorno de, digamos, de edición, tal como lo hacíamos con los editores de texto plano, o como lo hacíamos en el simulador del PIC, ¿cierto? Entramos, escribimos nuestro programa, una vez que está escrito, es mucho más fácil porque ni siquiera tenemos que ensamblar, sino que simplemente compilar y guardar en la placa, digamos, Arduino. ¿Ya? En el mismo IDE, como les decía yo, se selecciona la placa, vemos si es Arduino uno Mega, y como les decía yo, también seleccionar la herramienta, o sea, por dónde, en el menú, digamos, seleccionar el puerto COM del computador que nos va a permitir conectar el USB al Arduino. Hemos visto ya de qué se trata el hardware, ¿m? Y lo que es el sistema Arduino en general. Ahora vamos a ver algo sobre la estructura de un programa Arduino, o sea, es eso que vamos a escribir nosotros en el IDE. Entonces, un programa Arduino básicamente tiene al menos dos funciones principales. Una que se llama setup y otra que se llama loop. Todo programa Arduino tiene que llevar esos dos. Entonces, por ejemplo, para que nos vayamos com- y- penetrando con esto, por ejemplo, la función setup. ¿Cómo se escribe? Uno escribe aquí void setup, ¿cierto? Esto es como decir, es como un protocolo. Se hace así, pues, ¿no? No se hace de otra manera. Void setup, abre paréntesis, cierra paréntesis y una llave. Fíjense, abre llave, cierra llave. Esto se parece mucho a estructuras como C, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros colocábamos punto y coma después de una, que hacia la derecha del punto y coma venía un comentario. Bueno, aquí estas dos barritas, de ahí para adelante vienen los comentarios. Entonces aquí, por ejemplo, se configuran los pines, por decir algo. En este espacio yo voy a poner un código, por ejemplo, que me podría permitir configurar pines. De todos los pines que yo les mostré antes de hardware, oye, el pin 3 yo lo voy a usar de salida, el pin 4 lo voy a usar de entrada, como esas cosas. ¿M?
Entonces, estos dos backlash, ¿cierto? Después de eso, siempre viene un comentario. Hay muchas formas de hacer comentarios, pero esta es la más clásica. Ahora, ¿cuál es el tema con el setup? Se corre una vez, ¿no? Cuando empieza el programa ejecuta estos códigos y una sola vez lo hace. ¿Mm? Y después viene, bueno, aquí tenemos un ejemplo del voice setup. Por ejemplo, dentro de voice setup dice pin mode. ¿Y qué está diciendo? Modo del pin. Ah, que el 13 va a trabajar como salida. Punto y coma. Todas las líneas, ojo, de líneas de código de Arduino siempre terminan en punto y coma. Ojo, no es que de aquí para acá venga comentario. Si yo quisiera hacer un comentario, tendría que poner dos rayitas y lo que yo quiero poner. Pero punto y coma significa que es como el Intel, como aquí está el código, pum, termina toda línea de código termina con punto y coma. ¿Ustedes se acuerdan? En PIC eso no era así. Ponían la instrucción, qué sé yo, la data, pero no terminaba en punto y coma. Terminaba en nada, digamos. Aquí no, todas terminan en punto y coma. Bueno, ¿qué hace esto? Como bien dije recién, con esto se configura el pin. Ah, esto está malo. El pin 13 digital como salida. Voy a aprovechar de corregir eso. Ya. Similar, ¿cierto? Al tris A y el tris B en los PIC. Esto. Pero aquí lo estoy haciendo sobre un pin, ¿se fijan? Bueno, yo en el tris A y en el tris B también podría poner, por ejemplo, esto sería como el equivalente a colocar, si es de salida, B, C, F, ¿cierto? Eh, PB, coma, no sé, 7, por decir algo. Y lo estaría, si yo quisiera ponerlo en entrada, pin mode 13, coma, input, lo mismo. Bueno, y después está la función loop, que se pone así, point loop, tal como ustedes lo ven acá, llave, cierra llave, y aquí va el código principal. ¿Cuál es el tema del void loop? Que cuando el micro pasa por aquí, lo repite una y otra vez, una y otra vez. O sea, hace todo el código y lo vuelve a hacer. Hace todo el código y lo vuelve a hacer. Esto infinitamente, hasta que uno apaga la máquina. Pero eso dice, aquí el código principal se repite infinitamente. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de void loop. ¿Se fijan? Abre llave, cierra llave. Siempre se declara, abre llave, cierra llave. Entonces ustedes se fijan acá, dice digital bright. O sea, ya está definido. Miren. Antes, para que veamos aquí una correspondencia. Primero yo escribo voice setup, ¿cierto? Y defino el pin 13 como salida. Esto yo ya lo puse en alguna parte del programa. Abajo de esto, vendría entonces este programita que está acá, este código, donde dice digital write, o sea, estoy escribiendo en la puerta 13 un uno. Así se pone, aquí no es que uno ponga uno, ahí. Y después va un delay. Estos delays son de un milisegundo. Por ejemplo, en este caso, como acá hay 1000, este es un delay que dura 1000 eh, milisegundos, es decir, un segundo. Entonces, prendió ese diodito que está incluso en la placa de la Arduino, como ya les contaba. Ustedes recuerdan, aquí en la placa, a ver, por ahí yo la había puesto. Ese, ¿ven? Ahí está. Ese diodito LED, ese pin yo lo configuré como salida. Y como salida también vale para acá, pues que está conectado a la salida de ese pin. Entonces, primero lo configuré como salida. Se fijan que hay algunas cosas que son similares al PIC, ¿eh? Como concepto, primero configuro, ¿se fijan? Y ahora lo uso. Entonces ahora ¿qué estoy haciendo? Estoy escribiendo un uno en el pin 3, entonces se prende el LED.
hay un retardo de un segundo. Ahora vengo y escribo en el mismo pin un cero. O sea, está en uno, ahora está en cero. ¿Y cuánto dura? Un segundo. Terminó acá y como es loop, se vuelve a hacer una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando apago la máquina. ¿Se fijan? Entonces aquí está, bueno, y aquí lo puse explicado de a poco. Pone uno el pin uno el dígito 13 equivale. Y aquí mismo sale, pues, DSFPB, 3 del pico. O sea, esto, chiquillo, esto que está acá es equivalente. Ustedes ya conocen eso. Ujú. Hace un retardo de milisegundos, lo que equivale a un programa de retardo en el PIC. Nosotros hemos visto ya cómo se hacen los programas de retardo en el PIC. Ujú. Ahora, este programa es larguísimo en el PIC. Aquí una línea nomás. Ujú. De nuevo, lo mismo, equivale a un BCF. Y después, de nuevo, el delay. En este caso yo le puse 2000. Bueno, en términos globales, para que lo vean bien, este es el voice setup. Aquí, este es un resumen de lo que hemos hecho, ¿ya? Está el voice setup, que sería esta cajita, y el void loop. Entonces, cuando comienza el programa, cuando la máquina empieza a ejecutar, o yo hago el reset en el Arduino, en el botoncito, ¿ah? Esto parte el programa, pasa nomás, esto pasa una vez, cae aquí, ya sea esto, y esto queda dando vuelta. Esto está puesto de manera gráfica y esto es como se programa. Entonces, este programa dice permite prender y apagar el LED conectado al pin digital 3. ¿No? ¿Cómo se implementaría físicamente? Ya, si bien es cierto, se está encendiendo ahí, pero yo agarro un cablecito, ¿cierto? Un jumper de la patita 13, lo pongo acá, una resistencia, mi diodo LED. Esto lo conecto a tierra y lo pongo acá a un GND o a un GND de acá o a un GND que está acá. Yo lo puedo conectar a cualquiera de estas partes que les acabo de indicar. Así es como yo lo implementaría físicamente. Y esto me está indicando que de ahí para allá está la conexión al computador. Y como bien indicaba recién, cuando yo esté corriendo esto, obviamente conectado a mi computador para poder alimentarlo, porque no he puesto ninguna otra alimentación, salvo que yo aquí conecte un transformador conversor de alterna continua con las características que ya especificamos. Yo vería estos dos LED prendiéndose simultáneos, están conectados donde mismo. Entonces, un resumen de lo visto hasta acá, yo puedo configurar, ¿cierto? Cualquier pin de los digitales, diciendo de 0 al 13 aquí, si lo configuro de salida o lo configuro de entrada. Y una vez que ya lo he configurado, yo puedo escribir sobre eso, ¿cierto? Para poner un uno o un cero en esa salida. Aquí hay un ejemplo. ¿Mm? En realidad aquí no debería ir 13, sino que n, porque n es un valor que va entre 1 y 13, ¿cierto? Entre 0 y 13, perdón. Delay, ya también lo vimos. Comando que sirve para generar un retardo de n milisegundos. Y esto es importante. Toda línea de comando siempre termina con punto y coma. Eso ya lo habíamos destacado. Y todo comentario viene en realidad no seguido, sino que eh, todo comentario viene después de. Esto está malo. Esto es después de, no seguido. Después de, ¿cierto? Ahí sí, ahí está correcto. Una línea de programa, dice, puede ser Digital Write. Por ejemplo, esta línea de programa lo que está haciendo es que en el pin 5 que previamente se definió como salida, pone un high, punto y coma, y fíjense que después del punto y coma viene. Ah, se me fue la coma, o sea, el acento. Disculpa.
Entonces aquí pone slash slash, backslash backslash. Entonces esta línea pone a uno. Este es el comentario, ¿eh? Hay otros comandos como por ejemplo de entrada digital, digital read pin, ahí coloco el pin. Si yo lo programé de entrada, pongo, quiero indicar cuál es el read que estoy leyendo. Leer un pin digital. Nota, obviamente, previo configurado como entrada. Igual que el PIC, sí, muy parecido en algunas cosas. O sea, estamos hablando de las mismas cuestiones, ¿no? ¿Mm? La entrada analógica, lo mismo. Analog, read pin, leer los sensores análogos, por ejemplo, LDR, ustedes pueden leer lo que viene en un potenciómetro. ¿Ya? Hay distintos tipos de un detector de luz, ¿no? Salida analógica. Lo mismo, analog write, estoy escribiendo, se fijan, este es analog read, o sea, estoy leyendo desde un conversor análogo a digital y aquí estoy escribiendo sobre un conversor digital a analógico. Y en este caso las salidas son PWM. ¿Para qué sirve una salida PWM? Por ejemplo, para controlar un motor, atenuar luces, hay varias aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos. Esto es un recuerdo de lo que vimos en clase, ¿ya? Los conversores del tipo PWM, ¿cierto? La salida es un tren de pulso con distintos anchos. Eh, Esta vendría siendo mi salida, digamos, la del conversor digital analógico. Esta sería hasta aquí llegaría el Arduino, por decirlo de alguna manera. Pero para que ustedes vean, aquí se fijan, si yo la paso por un filtro, aquí lo que va a salir es esta curva que es mucho más alto el voltaje si el ancho del pulso es más grande, si el pulso es más pequeñito, obviamente que la tensión que sale después del filtro es más baja y así sucesivamente, pero en términos del control, por ejemplo, para un motor de corriente continua, control de velocidad, aquí ustedes pueden ver. Esto tiene un valor medio menor que esto, que tiene más ancho, y esto obviamente menor que este, que es mucho más ancho todavía. Entonces, el ancho del pulso de alguna manera me va a dar un valor medio, y este motor va a responder al valor medio. Entonces, mientras más alto es el valor medio, más rápido, mayor velocidad tiene de giro este motor. ¿M? Esto lo vimos en clase. Entonces, es un poco para que ustedes sepan el tipo de conversor digital analógico que tiene el Arduino Uno. Bueno, entrando de lleno a ver más cosas sobre programación Arduino. Recuerdo, ya, esto es simplemente un refuerzo de lo que vimos antes. Un sketch cualquiera, yo tengo que escribir un voice setup, ¿cierto? Ya vimos qué es lo que se podía poner ahí. Y un voice loop también ya vimos un ejemplo y cómo funciona. Esto está conocido. Pero ahora vamos a ir un poquito más adentro y si bien es cierto, ya hemos visto algunos códigos. Veamos aquí en un sketch qué cosas nos tenemos que fijar o hacer, digamos, cuando estamos trabajando en un sketch. Primero nos tenemos que fijar en las variables, nos tenemos que fijar en los operadores, o sea, podemos usar operadores matemáticos, lógicos, booleanos, y las estructuras de control, que esto es lo que le da, por decir así, la sal y el agua a los programas, o sea, la toma de decisiones. Salto acá, no salto, salto si pasa esto. Porque todo esto, si bien es cierto, una cosa es la definición de variable, entre paréntesis, en los PIC no existe definición de variable. Todas las variables son 0 y 1. ¿Ya? Es distinto que yo las pueda meter como hexadecimal o binario, pero eso no significa nada. ¿Ya? En cambio, en Arduino sí, yo tengo que definir las variables. Vamos a definir algunas nomás, las más importantes o relevantes, pero hay muchas más. Yo voy a definir tres aquí. ¿M? Ustedes pueden indagar y van a ver que hay... Bueno, vamos a llegar a esa parte y les comento. Estructuras de control, por ejemplo, condiciones y ciclos.
y función en términos generales. Como componentes de un switch, entonces las variables se declaran de manera local o global. ¿Qué significa eso? Una variable local yo la puedo declarar dentro de una función. Por ejemplo, aquí yo no he mostrado función todavía, pero yo una variable global la puedo declarar acá arriba, ¿ya? Antes de esto. Y va a quedar para todo el programa, para todo el sketch. Pero yo, por ejemplo, podría declarar, más adelante vamos a ver las funciones. Si aquí la función usa la variable Pepe y la variable Pepe la uso acá, entonces debería declararla como una función global. Pero si es local, por ejemplo, qué sé yo, árbol, y la declaro acá en la función, obviamente que él, si yo hago mención a árbol, él no la va a entender. ¿Por qué? Porque no la declaraba arriba. Y si declaro un árbol acá y declaro un árbol acá, van a ser árboles distintos, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, global es para todo y local es para funciones en específico. A eso se refiere con esto, local o global. O sea, la variable local se declara dentro de una función y la variable global se declara antes de la función, incluso antes de Z. Ahora, dentro de las variables en sí mismas están las variables de tipo entero. ¿Cómo se definen? Int. Entonces, ejemplo, declaración de la variable. Por ejemplo, yo tengo la variable val, por decir la variable válvula, val. Entonces, o val, cualquier cosa. Entonces, decimos que val es una variable entera. Yo podría poner int val punto y coma nomás. Y la estoy definiendo sin valor, sin nada. Pero yo le puedo dar un valor de comienzo. Es decir, int val igual a 500. ¿Qué dice el comentario? Declara la variable val como entero, ¿cierto? Esto está diciendo que es entero, y le asigna el valor 500. ¿Mm? Este igual, chiquillo, es de asignación, ¿ya? No es una igualdad matemática. Ahora están las variables tipo carácter. Eh, por ejemplo, a ver, vamos a poner una cosa así. Ahí, más 100. Ya, ahí, ahí. Vamos a poner. Por ejemplo, declaramos una variable carácter y decimos chart, así se declara, chart, o sea, nombre, es una variable de tipo carácter, y le hemos dado un valor A. O sea, declara la variable nombre, ¿ok?, como carácter y le asigna el valor A. ¿Mm? También están las variables de tipo booleano, los boolean. Ejemplo, declaramos la variable ACT, vector, por ejemplo, y le coloca boolean act. O sea, esa es tu variable, que es booleana, y le asignas un valor. También podría quedar con punto y coma. Esta otra también podría quedar como punto y coma, ¿se fija? Entonces yo puedo declarar la variable, ya sea como entero, como carácter, como booleana, y le asigno un valor. ¿Mm? Ustedes se fijan aquí, fue entre comillas. ¿Mm? Ahora, los valores que yo le puedo declarar a la variable booleana son dos, verdadero o falso, true o false. En este caso es true. ¿Mm? Ojo, hay muchas más variables en Arduino que se pueden definir como float, por ejemplo. ¿Ya? Hay muchas más variables. Yo les he mostrado solo tres. Se los dejo a ustedes para que investiguen. ¿Ya? Los operadores aritméticos, muy clásicos. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos z igual, no es z igual, sino que, insisto, este no es el igual matemático, ¿ya? Este es a la variable 5, ¿cierto? A la variable i, perdón, le sumo 5, suma 5 a la variable i,
Y esto va a dar un resultado. Y el resultado igual significa lo asigna a Z. Resta J, ¿cierto? A H y lo asigna a X. ¿Sí? El operador este, que es multiplicación, multiplica P por N y el resultado lo asigna I. Y así sucesivamente. O sea, esto sirve para dividir. Entonces, esta sería mi línea. Esta sería mi línea de código. Y esto es el comentario. ¿Mm? Los operadores lógicos. Esto sirve mucho cuando yo estoy trabajando con if, que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Este, por ejemplo, este sí que es igual. ¿Se fijan? ¿Por qué? No es lo mismo esto que esto. Esto es de asignación, que podría ser así como lo hacíamos en el Assembler. Una flechita para allá o una flechita para el otro lado. ¿Ya? Esto no, esto significa igual y esto significa asignar. O a veces se pone una flecha, digamos. Por ejemplo, aquí, voy a volverme otra vez. Aquí en vez de igual yo podría poner una flecha para allá. Es decir, el valor que queda aquí se carga aquí. ¿Ok? En el fondo es eso, el valor que da ahí se carga. En cambio aquí no, está preguntando z, o sea, está diciendo z es igual a e. Yo podría preguntar if, ¿cierto? Z igual y, entonces haga tal cosa. If z, después lo vamos a ver, tiene que ver con las funciones de salto. Esto significa que no es igual, este no es igual a este. Esto significa que esto es menor que esto, este es mayor que esto es menor o igual que esto es mayor o igual que esto. ¿Mm? Estos son los operadores lógicos, pero estos tienen más sentido cuando yo hago los if, los else y todas esas cosas. Después tenemos los operadores booleanos, que equivalen a digamos, a las compuertas. O sea, doble ampersand es el operador AND. O sea, C, la salida C es igual a este pin eh, AND este pin. Es como aquí tenemos en el fondo una compuerta tipo AND. ¿Listo? Las dos entraditas, los dos pines, un dígito, otro dígito. True, true, ¿cierto? True. True, false, false. Y así. Aquí podemos hacer la tabla de verdad. Este es el operador OR. O sea, A, OR, L. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Esos serían los resultados que haría aquí. Y este es el operador, el que niega, digamos. ¿Mm? Estos operadores trabajan como variables definidas, como booleanas. O sea, aquí no puedo meter números enteros, tengo que haber definido D, E, C y todo eso como enteros. O sea, perdón, como variables booleanas. Aquí tenemos las estructuras de control. Estas son muy interesantes. Los condicionales, los ciclos. Yo algo les adelanté recién, if, switch case, for, while. Vamos a ver de qué se trata. Estos condicionales del tipo if. ¿Cómo sería el programa, el sketch? Dice if, o sea, si x es igual a 20, entonces, si esto es verdadero, ¿cierto? Por eso aquí se entiende mejor esto, ¿ven? En estos operadores. Este es el operador que estamos usando, ¿ven? Entonces, si yo digo acá, si esto es verdadero, sí, entonces haga esto. Si es no, entonces haga esto. Se salta aquí. Si es sí, va para acá. Si es no, va para acá. Y una vez que hizo eso, resulta que después que hizo eso, sigue acá. En este diagrama se ve clarito. Estamos entrando acá. Entramos. X es igual a 20. Si es sí, si el X es igual a 20, va acá. Entonces en este caso sería 20 más 40, ¿cierto? Entonces aquí me está dando 60. Entonces va a entrar acá, es decir, llega acá, 60 más 60, 120.
Pero si cuando yo evalúo esto, x no es igual a 20, entonces va a saltar acá. Es decir, se salta acá y x, supongamos que ha sido 80, y 80 más 60, o sea, cualquier x, no sabemos. ¿Ya? Si es igual a 20, claro, estamos claros que es 20, pero si viene para acá, puede haber sido cualquier valor de x, entonces el resultado que tenemos acá es lo mismo, pero en el fondo, supongamos que haya sido 100. Ah, no es. Entonces 100 más este, el resultado aquí sería 160. Si hubiera sido 50, el resultado sería 110. Y así. Así es como opera entonces el if. Fíjense bien, aquí pasa y acá lo hace, pero cae donde mismo. ¿Qué pasa si yo quisiera que o hace esto y que tuviera que bajar acá? Entonces la solución sería distinta. Sería así. Aquí es lo mismo. If y else. O sea, es x igual a 20. Si es sí, hace eso. De otro modo, else, de lo contrario, ¿cierto? Hace este otro. Entonces, en este caso, si es sí, salta afuera y sigue con el resto del código. Si es no, entonces hace él eso y salta. Fíjense. E igual a 20, si es sí, hace esto. Si es no, hace esto otro. Pero si se fue por acá, ya no vuelve, digamos, a este como lo hacía antes, sino que acá va. Esa es la diferencia que hay con este otro. ¿Se fijan? Si es sí, entra acá y después que salió del paréntesis, sigue acá. Si es no, sigue acá. En cambio acá es diferente la cosa. Si es sí, entra acá y salta afuera, o sea, acá abajo. Y si es no, hace este otro y llega acá. Ese es el trabajar con if y else, cambia el panorama. Si x igual a 20, entonces 20 más 40 es 60. Y si hubiese sido, por ejemplo, 50, ya no pasa por acá, sino que 110. Entonces ahora tenemos otro tipo de condicional, ¿cierto? ¿Cierto? Que es el switch case. El switch case dice, este es muy bonito porque uno puede tener varios cases, no solamente dos como aparece aquí, puede tener tantos como necesite. Y esto es muy maravilloso porque me ahorra mucho tiempo de programación. ¿Ya? No tengo que estar preguntando if, no. Tiene que, digo switch case, o sea, eh, analice distintas posibilidades para X. Si X fuera 20, por ejemplo, eso es lo que dice. Si X fuera 20, entonces haga esto. De lo contrario, break, si no es 20, entonces, si fuera 70, entonces haga esto. Y si no fuera 70, entonces por defecto, si no es ninguno de los dos, haga esto. Y después termina. Ustedes se fijan, entra por acá y dice switch X, o sea, en el fondo es switché, ya sea para acá o para acá, pero dice, si X, ¿cierto? Fuera 20, entonces salta acá y hace esta operación. Si fuera 70, ¿cierto? Entonces hace esta operación, ¿ven? Y si no es ninguna de las dos, por defecto, ¿cierto? Eh, de hecho, aquí esto no debería ser. No debería ser. Esto, nada que ver. Ahí, ahí, por defecto, porque no le quedó otra, ¿no? Estamos aprovechando de arreglar estas cosas. Entonces se fijan y sale aquí. Y de nuevo, no es que si no hace, si da esto, después hace el defecto, no. Si es esto, hace esto y sale. Si es esto, hace esto y sale. Si no es ninguna de ellas, entonces hace esta y sale. Tal como se muestra en este diagrama. Esta es una manera de mostrar lo que hace aquí, para que se entienda cómo funciona. Y aquí hay un
una forma que se llama digamos, esto corre hasta que se da un valor. Por ejemplo, dice, la forma de for, dice, hay una inicialización. Dice, ¿cómo parte? ¿Cuál es la condición para que esto siga funcionando, digamos, este loop? Y cuál es la expresión que vamos a usar para iterar. ¿Mm? Entonces, en este caso, dice for para y acá mismo, fíjese que acá adentro, yo este int podría haberlo definido en otra parte. Int i, coma cero, igual a cero. Y aquí podría haber puesto i nomás, ¿se fijan? Pero lo definí acá adentro, ¿se fijan? No necesariamente esto lo tengo que definir arriba, lo estoy definiendo aquí mismo, en la misma función, for. O sea, en el mismo comando, en el mismo código. For igual int i, o sea, estoy diciendo que i es un entero que es igual a cero. Y ahora estoy diciendo, mientras i sea menor que 20, entonces corre la cuestión que está acá adentro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Digital write, o sea, estoy colocando el pin 13, que lo he definido previamente en alguna parte, como un pin de salida, lo prendo. Hago un delay, después lo apago, hago un delay, y una vez que termino esto, incremento acá. Si este era cero, entonces ahora es uno. Entonces, ¿es menor que 20 el 1? Claro que sí, pues entonces vuelvo a hacer esto otra vez. Termino y ahora sería 2. ¿Es menor que 20? Claro, y sigue otra vez. 3 y así. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega a 20, ahí ya salta, no lo hace. Entonces, esto, mirado como diagrama de flujo, es lo que tenemos acá. Por ejemplo, parte con igual cero, pregunta si es menor que 20, si es sí, genera el pulso. Aquí, genera el pulso. Sumo ahí, le sumo uno y vuelvo a evaluar de nuevo. ¿Es menor que 20? Si es sí, entonces vuelvo a generar pulso. ¿Mm? Entonces, estas son las formas, entonces, un poco para que las repasemos de nuevo. La forma if, ¿cierto? La forma if else. ¿Mm? La forma switch case y la forma for, que tiene esta estructura. También tenemos la while. Y la while es bien interesante porque, por ejemplo, acá yo aquí afuera definí los int. Por ejemplo, x es una variable entera con cero, z es una variable entera con 20. Entonces, mientras x sea menor que 100, en este momento cuando pasa por acá es cero. Entonces dice z igual a z más 10, es decir, z igual a 20 más 10 sería, eh, sería 30, ¿cierto? Eh, y ahora dice x igual a x más uno, como es cero es uno. ¿Es menor que 100? Claro. Entonces dice, mientras x sea menor que 100, o sea, esto se va a pegar, en este caso, 100 vueltas antes de que esto sea igual a 100 y por lo tanto dice ya no más. Lo que sí, aquí veo que tengo un error porque dice x igual menor que 100, sí, perfecto. Si sí, entonces haga esta suma. Ah, pero esta suma, aquí hay algo malo. Esta suma más eso. Y si no, no cuadra con el número que está ahí. Z más 1, entonces como que son 20, 21, 22, 23, 100 veces 120. Entonces entró como cero, ¿se fijan? ¿Es menor que 100x? Claro. Entonces haga z que vale 20, 20 más uno sería 21. Este vendría siendo uno y ahí 22, 23, 24, 25. Va a estar ahí dando vueltas hasta que z
perdón, X se haga igual a 100. Cuando X se haga igual a 100, entonces va a salir. Entonces esta es la estructura while. Veamos de nuevo todas las estructuras para reforzar. Entonces tenemos if, para que lo observen, if else, switch case, for y while. Y con eso pueden hacer un montón de tipos de programas. ¿Ok? Finalmente vamos a ver las funciones. ¿Ya? Y las funciones pueden ir abajo. ¿Se acuerdan que estaba el void loop, el void setup? Perdón, el void setup primero, void loop. Y abajo podrían ir las funciones. Yo una función la podría definir así. Las funciones definen aquí, en este paréntesis, cuáles son las variables de entrada. ¿Mm? En este caso, yo quiero que esta función me calcule un volumen. Si ustedes se fijan, in volumen, o sea, esto me está diciendo que esta función yo la llamo de alguna parte, me calcula el volumen y me está diciendo que lo que me devuelve es un valor entero. ¿Mm? Entonces, veamos, mire, yo tengo que llamar esta función, cuando la llame, del programa VoidLoop, por ejemplo, de cualquier lado, tengo que especificarle el ancho con un número entero, el largo con un número entero y la altura con un... Estos son los nombres de las variables. Yo estoy definiendo las variables, ¿se fijan? Entonces, in volumen, ¿ya? Ahora esto estoy definiendo acá adentro otra variable que sería volumen igual ancho por largo y por altura, que son las variables que yo aquí podría haberle puesto pp, lagarto, mono, pp, lagarto, mono, pero no lo puse tal cual para que se entienda bien. Y una vez que calculó volumen, ¿cierto? Porque definí lo que era volumen, es un número entero, fíjese que aquí no le puse valor, solamente definí volumen como una variable entera, y ese volumen es igual a por esta variable, que vienen de alguna parte, y retorna, miren qué bonito, este valor lo retorna, es decir, sale la función y retorna el valor volumen. ¿Dónde? En vol. Entonces ahora veamos cómo se usa la función. Aquí es cómo la definí, cómo la creé. Aquí la estoy usando. Desde algún programa la voy a llamar, digamos. Entonces dice, estoy definiendo un número que dice binario, o sea, perdón, estoy definiendo una variable entera que se llama integer cantidad de agua. Cant agua es una variable entera. Entonces yo estoy dando valores, estoy diciendo int w igual a 40, que es el ancho, int n, no tiene nada que ver con esto, solamente las posiciones, fíjense. Int w 40, int l 30, int h 20, ¿ya? Entonces, ahora llamo a la función can agua. Miren qué bonito. Can agua es el valor de volumen que yo quiero obtener. Can agua va a ser igual a qué cosa? A bol. Este bol, chiquillo, yo lo voy a destacar con rojo, porque aquí está el nombre de la función propiamente tal. Aquí, ¿ven? Ahí está el nombre de la función. ¿Se fijan? Entonces, esto es invocar a la función. ¿Con qué dato? Con 40, 30 y 20, que son enteros, ¿ven? Este 30, 40 y 20 van a ponerse acá, 40, 30 y 20, y se va a multiplicar. Y el resultado de 40 por 30 por 20, cuando él se devuelva, va a aparecer aquí, ¿ya? Y lo va a asignar a cantidad de agua. Esa es la forma como opera. Aquí tienen un ejemplo de función. En todo caso, el uso de funciones ya es algo un poquito más avanzado. Incluso ustedes usan un montón de funciones sin darse cuenta
antes que aprendan a usar las funciones, en todo caso. ¿Ya? Bueno, con todo eso que hemos visto, ustedes ya podrían estar en condiciones de resolver los problemas que habíamos visto antes resueltos con PIC, los podríamos resolver con Arduino. Y ahí nosotros podemos comparar las ventajas y desventajas de uno y otro, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, la actividad uno: diseño un sistema de señalización de tránsito para una esquina, considerando un semáforo para cada calle. Semáforo uno, un semáforo 2. Entonces, aquí en este caso, eh, hay en este caso, para el original, ¿no? Hablábamos de las puertas B, digamos. ¿Ah? Bueno, ahora definámoslo para las puertas del Arduino. Entonces tendríamos que definir 6 pines de salida eh, digitales, ¿no? Con esto, a ver, viendo un poco para atrás, a ver, pin mode, ¿cierto? Esto lo tendríamos que hacer 6 veces para los pines que elijamos de salida. Y después, eso sería en el setup, por ejemplo, aquí. Y después que ya lo tenemos definido, ¿cierto? Podemos hacer, por ejemplo, digital write, ¿cierto? En low, las apagamos todas las luces. Y ahí empezamos. Digital write, high, qué sé yo, este. Digital, por ejemplo, este es el cero, el uno, el 2, el 3, el 4. Digital write, eh, eh, true sería este, digital write true, y todo esto serían false. Y después aplicamos un delay. Y aquí podemos ver los delays, pues. Los estados 4 y 1 duran un minuto, ya. Si un milisegundo delay, por ejemplo, eh, ahí tenemos que jugar con los delays que necesitamos, pues. Hay unos que duran 10 segundos, es decir, serían 10.000 milisegundos. Ahí ustedes tienen que ingeniársela, ¿ah? Y eso iría en un void loop, ¿ah? Ahí. Primero definen las patitas en un setup y el otro definen el void loop del programa propiamente tal. ¿Mm? Lo mismo acá, po. Esta es otra actividad que hicimos, que era un conversor de binario a 7 segmentos. La misma idea, aquí está el Arduino, están definidos los pines que tenemos que poner de salida, los pines de entrada. Tenemos que ir evaluando, estos serían todos digitales, hay que definirlo como booleano. ¿Mm? Y lo mismo aquí. ¿Ah? Y la actividad 3 es definir lo que habíamos dicho del generador, que va a depender de lo que haya acá en esta entrada. Entonces las tenemos que definir como entrada, una como salida. Esta podría ser el 13, y de hecho yo lo puse acá. No hay ni siquiera que implementar nada hacia afuera. Y implementar la misma idea que implementamos con el PIB. Entonces esto queda entonces como tarea. La idea es que ustedes eh, tengan hecho el programa. Por último, háganlo en un archivo texto plano. Y por último, después, cuando estemos en el laboratorio, lo trabajamos en el IDE. Simplemente copy-paste nomás, pero llévenlo hecho. ¿Mm? Imagínense cómo sería el programa, con todo lo que hemos visto acá. Más allá de eso, yo igual les voy a subir unos archivos, insisto, no son míos, los he revisado, pero pueden ser de utilidad para ustedes para que estudien, profundicen un poquito más, aprendan más comandos, más instrucciones, etcétera, más código. Bueno, con esto eh, hemos dado por terminada esta cápsula para que ustedes preparen el laboratorio que vamos a tener sobre el